Aquí hay un error y el valor correcto es 400. 85.9. Ok, 85.9. Listo. Entonces nosotros debemos de pesar pues 485.9 miligramos para preparar 250 miligramos, perdón, 250 mililitros de solución de tiocianato de potasio 0.02 normal. Serían 0.485 gramos. Y si lo pesamos en granataria, tendría que ser algo así como 0.49 gramos. Y ya aproximadamente esto de 0.49 gramos, o tal vez pudiera ser 0.5 gramos, ¿ok? Es muy difícil leer en una balanza granataria 0.49 gramos. Lo más probable es que pudiera ser 0.5. Ajá. No nos afecta tanto pesar de más o de un poquito de menos, porque a final de cuentas nosotros vamos a valorar esta solución de tiocianato de potasio utilizando nitrato de plata. El nitrato de plata que vamos a utilizar es el que preparamos la clase anterior. Entonces, de los cálculos de la práctica anterior, vamos a suponer a cada alumno le va a tocar un resultado diferente, pero suponiendo que se usa una solución de nitrato de plata .019295 normal, como estándar primario, no como solución valorada. Entonces debemos de, en un matraz Erlenmeyer, nosotros ponemos 5 mililitros de solución de tiocianato, perdón, de nitrato de plata. Se ponen 5 mililitros de nitrato de plata, que ya conocemos su normalidad, y se titula con tiocianato de potasio, recién preparado. Vamos a ponerle así, que recién preparamos. Para que no, si ya existe, es lo mismo. Si ya la tenemos de una clase anterior o ya si la preparamos una semana anterior o algo por el estilo, es lo mismo. Nosotros siempre vamos a poder valorar una solución utilizando otra cuando ya sea que recientemente la hayamos preparado o que ya tenga tiempo que está ahí guardada en nuestro laboratorio. Pero entonces se titula y se cuenta o se toma nota del volumen gastado. Entonces, aquí revisamos cuánto nos gastamos de tiocianato de potasio para titular el nitrato de plata, ¿ok? Debe de ser en presencia del indicador. ¿Ok? El Sí, indicador profe.
el alumbre férrico, y lo que va a pasar es que vira el color vira de blanco a rojizo. Cuando nosotros estamos agregando, nosotros tenemos 5 mililitros de nitrato de plata y vamos agregando el tiocianato de potasio gota a gota. Y al agregar gota a gota ese tiocianato de potasio sobre este compuesto que está disuelto en el agua, nosotros vamos a, bueno, aquí ponemos 5 mililitros de nitrato de plata, pero aparte, para que se vea mejor, le ponemos otros 25 mililitros de agua destilada para que podamos notar mejor si con una cantidad tan pequeña de 5 mililitros de nitrato de plata, no se va a poder realizar muy bien el experimento, pero si le ponemos 25 mililitros de agua destilada, entonces podemos ver mejor qué está pasando dentro de ese matraz matraz Erlenmeyer. Conforme yo voy agregando gota por gota el tiocianato de potasio, se va formando el tiocianato de plata y obviamente va desapareciendo nitrato de plata. Con cada gota que agrego de este titulante, este analito va desapareciendo para formar a estos dos. Lo que nosotros podemos ver en un inicio, se supone que le pusimos el indicador, ¿ok? Entonces también tiene por ahí un poquito de alumbre férrico que vamos a poner aquí la reacción. Vamos a copiar esta reacción, la ponemos acá abajo. La reacción del... el alumbre férrico tiene más componentes o más contenido que solamente el hierro, pero en realidad el que me interesa es el hierro más 3, ¿ok? De todo el alumbre que está disuelto en mi solución de alumbre férrico, realmente la especie importante sería el hierro más 3 que viene ahí con el amonio, con el sulfato, pues nada más con eso. El agua que venía originalmente en el sólido se queda en la fase acuosa, o sea, todo esto está disuelto. Y bueno, este es el que me interesa. Entonces aquí tenemos hierro más 3 y al reaccionar con el tiocianato se forma un complejo de hierro, de sulfocianuro de hierro. Entonces este sulfocianuro de hierro tiene, como podrán darse cuenta, el anión sulfocianuro tiene, este anión sulfocianuro tiene un estado de agregación, perdón, una valencia de -1, porque el potasio es el catión y tiene valencia de +1. Entonces, -1 más 3 me queda +2. Este es un precipitado también, perdón, este es un complejo, no es un precipitado, es un complejo. Este es un complejo de color rojo. Y entonces, este que es blanco, se empieza a depositar en el fondo del matraz, pero son polvitos muy finos, por lo tanto parecería como que se vuelve lechoso. Todo esto que estamos haciendo reaccionar dentro del matraz Erlenmeyer, estos 5 mililitros de nitrato de plata con el agua y con el sulfocianuro, empieza a ponerse cada vez más turbio por el polvo de sulfocianuro de plata que se va formando. Ahorita lo vamos a ver en el video.
Entonces se forma este polvo que es muy finito y que entonces da la apariencia de ser muy lechoso. Todo el contenido del matraz parece lechoso, y llega el momento en que ya se termina este nitrato de plata. En el momento que se termina este nitrato de plata es el momento en el cual el hierro tiene la oportunidad de reaccionar con la siguiente gota de sulfocianuro que agreguemos. Así funcionan los indicadores. Cuando ya la reacción principal se termina, es tiempo de que la reacción secundaria ocurra. Entonces, con una gota extra, nada más con una sola gota de más de sulfocianuro de potasio, como ya no hay plata para reaccionar, entonces reacciona con el hierro. Y al reaccionar con este hierro, se forma este complejo de sulfocianuro férrico. Sulfocianuro férrico, que es de color rojo. Y es cuando nos damos cuenta entonces que ya terminó la primera reacción. Si le ponemos de más, si le ponemos un exceso, entonces el problema es que estamos calculando mal la cantidad de volumen necesario para que, para que se termine todo el nitrato de plata, porque estamos contabilizando de más este de acá. El necesario para que esta reacción es fijo, pero yo sigo agregando más y más y más, pero el que está reaccionando es este de acá, porque ya este ya no puede reaccionar porque ya terminó de reaccionar, ya no hay más. Por lo tanto, si yo me paso, si yo le agrego gotas de más, lo que está ocurriendo es que estoy haciendo una medición equivocada. Estoy teniendo un volumen extra que no debo de considerar. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es vigilar muy bien que no se nos pase ese cambio de color. Nosotros podemos ver fácilmente este cambio de color porque, pues bueno, esto es blanco y de repente se pone rojo, se pone como un poquito rosado, se ve esa masa lechosa, se empieza a volver de color rosa. Y mientras más sulfocianuro le ponga, más rojo se pone. Pero ya dijimos que lo único que tenemos que esperar es a que se ponga de color rosa. Ya con eso vemos que hubo un cambio. Y en ese momento ya tenemos nuestra primera valoración. En el mismo matraz podemos agregar otros 5 mililitros de nitrato de plata y repetir el experimento. Ya no necesitamos agregar más indicador porque el indicador ya existe. Y cuando yo le agrego más nitrato de plata, este que ya había reaccionado con el sulfocianuro, como ¿cómo se llama? Su unión, llega el nitrato de plata y lo poquito que haya reaccionado con el hierro lo rompe y esta plata reacciona con este sulfuro, pero es una cantidad mínima porque es prácticamente una gota. Por lo tanto, yo voy a necesitar casi la misma cantidad que necesité para la primera titulación, eh, una cantidad idéntica casi. Lo normal es que sea idéntica. En la práctica vemos que a veces nos cambia un poquito porque necesitamos tener más experiencia a la hora de titular. Con más práctica, esto lo podemos dominar muy bien. Normalmente hay personas que trabajan en laboratorios y lo dominan muy bien con la práctica, pero nosotros normalmente lo hacemos muy pocas veces como para tener suficientemente práctica y entonces nuestros volúmenes de tiocianato para la primera titulación y la segunda pudieran variar en una gota, en 2 gotas, 3 gotas. Y la lectura de cada una de las titulaciones es diferente. Bueno, entonces, cuando yo le agrego más nitrato de plata en la segunda titulación, pues este complejo se rompe
y volvemos a las condiciones que habíamos visto para la primera titulación. Y otra vez necesitamos más tiocianato para titular esta segunda vez que agregamos el nitrato de plata. Entonces, nosotros lo que hacemos es que este nitrato de plata lo seguimos titulando con el tiocianato y vamos a esperar hasta que otra vez ocurra el cambio de color porque se termina la plata y tenemos la oportunidad, o el hierro tiene la oportunidad de reaccionar con el tiocianato. Nuestros experimentos siempre los realizamos por triplicado y entonces ponemos una tercera tanda de 5 mililitros de nitrato de plata en el mismo matraz. Y entonces en ese mismo matraz volvemos a titular con el tiocianato. Decíamos que estaba de color rojo antes de la tercera titulación. Está de color rojo y cuando le ponemos la tercera vez 5 mililitros de nitrato de plata, otra vez desaparece el color rojo porque la plata que llega reacciona con este complejo para formar más tiocianato de plata y desaparece este color. Para la tercera vez, entonces, agregamos más tiocianato y volvemos a tener que sigue aumentando la cantidad de precipitado de sulfocianuro de plata que se forma. Y finalmente detenemos nuestra titulación cuando otra vez se ponga de color rosa. Decimos que es color rosa porque es la combinación del blanco lechoso que está ahí más el rojo que se forma en el momento que se termina la plata. Y entonces tenemos 3 volúmenes de tiocianato gastado para titular 3 veces los 5 mililitros de nitrato de plata. En nuestro manual tenemos, déjenme ver dónde está nuestro manual, porque me moví. En nuestro manual vamos a tener una tablita. Ahorita se las muestro, estoy buscando la tablita. Aquí está. Entonces déjenme compartirles esa pantalla. Nada más la encuentro. Creo que está aquí. Entonces tenemos esta tabla. Nosotros pusimos aquí 5 mililitros de nitrato de plata y vemos cuánto nos gastamos para que haya el primer vire. Y con esto registramos la relación de volúmenes, volumen de nitrato de plata entre volumen de tiocianato gastado. Después le agregamos otros 5 mililitros de nitrato de plata y vemos cuánto nos gastamos para este segundo para esta segunda titulación, y aquí escribimos 5 entre lo que nos hayamos gastado de sulfocianuro de plata. Y después una tercera titulación, le agregamos 5 mililitros, nos gastamos cierta cantidad de tiocianato y finalmente realizamos la división de volúmenes, la relación de volúmenes que tenemos aquí. Calculamos el promedio de estas tres y esta relación de esta R promedio que tenemos la multiplicamos por el volumen de nitrato de plata, perdón, la normalidad del nitrato de plata que utilizamos. Para el ejemplo que estamos haciendo, decía que era 0.0195 normal. Pero cada alumno va a tener un valor diferente, ¿ok? Cuando nosotros tenemos estos resultados, podemos tener entonces nuestra normalidad de la solución de tiocianato de potasio. Estas R's tienen que ser prácticamente idénticas para que yo pueda considerarlas en el promedio. En clases presenciales nosotros debemos de hacer este cálculo y dejarle por lo menos 4 dígitos a nuestro cálculo. Digamos que sea un valor mayor que 1, yo mínimo debería de ponerle 1.005.
1.007, 1.006, digamos. Mínimo 4 dígitos en mi cifra que estoy escribiendo para que no tenga errores de redondeo. Digamos que son menos que 1, esta relación es menor que 1, entonces pudiera ser punto 9918, punto 9920, punto 9916. Y entonces el promedio sí lo puedo realizar. Si le pongo menos dígitos a mi cálculo, voy a arrastrar errores de redondeo, y para los cálculos siguientes pudiera yo tener errores que muchas veces los alumnos dicen, pero yo hice todo bien, pero a veces no se dan cuenta de que van arrastrando algunos errorcitos. Lo decíamos en las prácticas anteriores, que si nosotros cometemos errores a la hora de hacer nuestro experimento, podemos ir arrastrando error tras error y se van acumulando tanto que al llegar al resultado final, al cálculo del resultado final que pedimos los profesores a los alumnos, tiene tantos errores que ya no está correcto el resultado final. Y por más que se quiebren la cabeza, no pueden ver que es una acumulación de muchos errores lo que nos lleva a un error, a un dato erróneo de resultado. Entonces, es muy importante que traten de no redondear tanto los resultados para que puedan tener mejores, más precisos los resultados que presentan en su informe. Cuando ya tenemos entonces la valoración, bueno, vamos a regresar al PowerPoint. No, acá arriba estaba. Bueno, aquí también en el manual vienen estas reacciones, son las mismas. Creo que están, no, son estas de aquí. Cuando nosotros tenemos entonces una solución valorada, la consideramos un estándar. Y cuando tenemos una solución que no está valorada, la consideramos una solución por conocer, de concentración por conocer. Entonces, cuando hacemos este procedimiento se llama un estándar secundario. Este es un estándar secundario porque el estándar primario lo conocimos en la práctica anterior, donde el cloruro de sodio era el estándar primario. Los estándares primarios deben de cumplir con ciertas características como la pureza, como la estabilidad química, como la reacción casi al 100%, etcétera, etcétera. Deben de cumplir con varias características para ser considerados patrones primarios. Y cuando ya tenemos una solución valorada, esta solución valorada se convierte en un estándar secundario. No puede ser primario porque los estándares primarios tienen la condición tienen otro tipo de condiciones para ser considerados estándares primarios. Entonces, al ser una solución que ya conocemos su concentración, se le denomina estándar secundario. Después de que ustedes ya conozcan la concentración del tiosinato de potasio, entonces vamos a realizar el cálculo de nuestro análisis, ¿ok? Perdón, de la valoración de, perdón, ya estoy desvariando. Cuando ya nosotros conocemos qué es lo que vamos perdón, cuando ya conocemos la concentración de nuestro tiosinato de potasio, entonces ahora ya podemos hacer el análisis de nuestra muestra. Hay una ligera diferencia entonces con nuestra muestra, en la que nosotros le vamos a agregar 0.5 mililitros de nitrobenceno.
Ese nitrobenceno lo que hace es que va a capturar el cloruro de plata. Porque nosotros vamos, vamos a tener aquí tenemos nuestras reacciones. Vamos a suponer que yo tengo una muestra de cloruro de sodio. En realidad lo que me interesan son los cloruros, pero los cloruros normalmente no vienen solos, pudiera ser que fuera una muestra con cloruro de sodio. Entonces, esta muestra la vamos a disolver y le vamos a poner 25 mililitros de agua, como lo hicimos con la titulación anterior, y le vamos a agregar mucho nitrato de plata, más del necesario para que reaccione con este. Por lo tanto, una parte de este nitrato de plata va a reaccionar con el cloruro de sodio y otra parte se va a quedar en exceso. Aquí dice nada más ion plata en exceso, pero en realidad es nitrato de plata que queda en exceso. Si yo le agrego un exceso, no voy a saber cuánto me gasté para que se formara este cloruro de plata. En un análisis por retroceso, entonces lo que hago es agregarle un segundo titulante. Este fue el primero, o en realidad ni siquiera lo consideramos titulante, lo consideramos nada más precipitante. Esta es una sustancia precipitante que obliga o que produce un precipitado de cloruro de plata. Y entonces para saber cuánto nitrato de plata quedó en exceso, yo le voy a agregar sulfocianuro de potasio. Al reaccionar estas dos sustancias producen sulfocianuro de plata y si yo me paso nada más un poquito de una gota de exceso de sulfocianuro, esa gota de exceso va a reaccionar con el indicador, el alumbre férrico. Ya dijimos que de todo el alumbre férrico, la especie que me interesa es el hierro más 3, y entonces estos dos reaccionan, y al reaccionar se produce la coloración rojiza que me indica que ya terminó. Ahora, estos dos están en competencia. Eh, para poder evitar la presencia de este cloruro de plata, no reaccione con este hierro, esta plata no reaccione con este hierro de acá, entonces yo debo de ocluirla o enmascararla. El nitrobenceno lo que hace es atrapar a este cloruro de plata. Todo el cloruro de plata queda dentro del nitrobenceno, de tal manera que lo saca de la posibilidad de reaccionar con este tiocianato que está aquí. Y porque el cloruro de plata pudiera reaccionar con el tiocianato. Entonces, para evitar esa situación, el nitrobenceno lo oculta, es como si lo ocultara. En realidad lo está atrapando dentro de él. Y entonces yo solamente, o la reacción que ocurre sería la del nitrato en exceso con el tiocianato que le estoy agregando. Como yo ya conozco la concentración del nitrato de plata y conozco la concentración del tiocianato de potasio, yo puedo hacer un cálculo de retroceso, es decir, no sé cuánto cloruro contiene mi muestra, sin embargo, yo ya sé cuánto reaccionó con el exceso y también sé cuánto agregué en total de nitrato de plata. Por lo tanto, lo lógico es que si yo ya sé cuánto es el exceso y yo ya sé cuánto agregué en total, la diferencia entre ellos dos es la cantidad de nitrato de plata que reaccionó con el cloruro. Bajo esta idea, vamos a cambiarnos de pantalla y vamos a regresar al PowerPoint. Vamos a eliminar todo esto.
Entonces tenemos aquí la reacción principal, que era la del nitrato de plata. Espérenme, no, me falta una. Tenemos dos reacciones. La primera, que es la principal, que es la de cloruros, que reaccionan con nitrato de plata para producir cloruro de plata. Y aquí queda el nitrato solito. Aquí dije que no le iba a poner, aquí no le voy a poner el sodio porque luego se confunden. Yo tengo nitrato de plata y le agrego más nitrato del que se necesite para tener un exceso, que hay un exceso. Y ese exceso, bueno, ya tengo nitrato de plata, cloruro de plata precipitado. Le voy a poner el nitrobenceno para que atrape todo este cloruro de plata y solamente me va a quedar nitrato de plata de exceso en solución. Este de acá no es interesante porque es un subproducto y no va a participar. Y entonces este cloruro de plata que está en exceso lo hago reaccionar entonces con el tiocianato. Vamos a decir entonces que de lo que me interesa, de lo que es importante aquí, vamos a decir que para esta primera reacción tenemos una cantidad de nitrato de plata que reacciona con el cloruro. ¿Ok? El que yo estoy agregando aquí tiene cierta cantidad, pero aparte me sobra todavía como para que haya un exceso. Entonces tengo nitrato de plata, tengo una cantidad grande de nitrato de plata. Pero parte de ese nitrato de plata reacciona con el cloruro y parte de ella queda en exceso. Después, este exceso lo voy a valorar con el tiocianato. Entonces esto no nos interesa. Este exceso lo voy a titular con sulfocianuro de potasio. Por lo tanto, yo puedo decir que esta formulita que tenemos acá, no, mejor aquí mismo. Si los equivalentes de sulfocianuro son iguales a los del nitrato en exceso, entonces yo puedo decir que los equivalentes de cloruro más los equivalentes de sulfocianuro son iguales a los equivalentes. Voy a poner esto más grandote para que se vea mejor. Digamos de 30. Con toda esta deducción que estoy haciendo, todo el nitrato de plata que yo agregué es igual a lo que reacciona con el cloruro más lo que reacciona con el tiocianato. Y entonces es esto que tenemos aquí. Si yo quiero saber cuántos equivalentes de cloruro tengo en mi muestra, entonces, ¿qué pasó aquí?
Si yo quiero saber cuántos cloruros tengo en mi muestra, entonces yo debo de decir que los equivalentes de cloruros son iguales a los equivalentes del nitrato que agregué originalmente, menos los de tiocianato. ¿Ok? Entonces yo voy a buscar este valor para poder cuantificar los cloruros que yo tengo en solución. Y a esto se le llama titulación por retroceso. Yo realizo dos reacciones diferentes y de manera indirecta yo estoy sabiendo cuánto contenido tengo del analito que es de mi interés, porque yo pude hacer una cuantificación del exceso a través de todo este procedimiento.